Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Litoral Press TV. La discusión de generar una nueva constitución fue uno de los temas que se centró en la última elección presidencial. La presidenta Bachelet lo planteó en su programa de gobierno, luego presentó ya en los últimos días de su mandato un proyecto, pero siempre ha estado la idea desde dónde se va a trabajar esa posible nueva constitución. Un grupo de intelectuales, de académicos han presentado este libro que se llama 1925. Usted conoce que es el año que se genera también una constitución, y el libro se llama Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta. Está escrito en sus diferentes artículos por Arturo Fonten, Juan Luis Ossa, Aldo Mascarreño, Renato Cristi, Hugo Herrera, Joaquín Trujillo, y el prólogo es de Sonia Montesinos. Ellos están planteando tomar la Constitución de 1925 como una base para esta futura Constitución y no partir de esa utopía que es la hoja en blanco. Queremos conversar de qué se trata, queremos conocer los detalles, y estamos junto a uno de los autores, Arturo Fonten, que conocido novelista, símbolo ahí de los 90 y también actualmente profesor de filosofía de la Universidad de Chile. Y la digo Portales, Arturo. Encantado, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir a contar este libro que acaba de ser publicado. Leí en la segunda un extenso artículo que escriben, y más o menos lo que decía yo en la introducción, agarrar la Constitución del 25 como base. Así es, eso apareció ayer en la segunda, es un extracto del artículo de uno de los autores, el historiador Juan Luis Ossa. Sí, mira, la idea es que estamos entre dos opciones y nosotros planteamos una tercera. La primera es mantener la Constitución vigente, la del 80, y seguirla reformando. Ha sido objeto de muchísimas reformas, pero continuar ese proceso de reforma. Y la otra es partir desde cero, con una hoja en blanco, crear una nueva Constitución en democracia. Nosotros creemos que el problema del primer camino, el problema de fondo de la Constitución del 80, no es tanto cada artículo que se puede reformar y volver a reformar, sino que es su pecado de origen, digamos, es que es una Constitución que remite a la dictadura del general Pinochet, que es una figura divisiva en la historia de Chile. Cualquiera sea la evaluación que se haga de su gobierno, no hay duda alguna de que es una figura que no une. No es como el caso del general Charles de Gaulle en Francia, cuya constitución de la Quinta República representa la unidad de Francia, ¿no? Esto nunca va a ser así. Entonces siempre vamos a tener este problema, por mucho que se la reforme. Por mucho que se le cambie la firma, como en 2005 con Ricardo Lagos. Por ejemplo, se le cambió la firma y sigue siendo una Constitución que tiene esa huella digital. Y yo creo que mientras más tiempo pasa, menos queremos vivir bajo una Constitución surgida en dictadura. Entonces, la alternativa, ¿no es cierto?, es hacer una nueva Constitución desde cero, inventar una nueva Constitución desde cero. Pero resulta que nosotros somos un país con una larga tradición democrática, más seria, más larga, más respetable que la que hay en Alemania o en Francia. Entonces, nosotros no tenemos por qué inventar una democracia o hacer como que estamos inventando la democracia ahora, cuando hemos tenido una digna tradición democrática. Entonces, por otra parte, eso de partir de cero, esa especie como de voluntad bautismal, remite un poco a lo que hizo justamente el general Pinochet, o sea, es repetir el gesto de Pinochet. Yo impongo una nueva Constitución. Entonces ahora nosotros construimos una nueva Constitución, como quien dice, la historia anterior no nos interesa. Nosotros planteamos una tercera alternativa, que es partir de la Constitución del 25 y proceder a reformarla. Por ejemplo, incorporar de inmediato la segunda vuelta, que no existía y que nos parece un asunto indispensable, sobre el cual hay mucho consenso, que la segunda vuelta es un paso positivo. Entonces, la ventaja de eso es que la Constitución del 25 se planteó como reforma de la del 33, la del 33 como reforma de la del 28, o sea, hay una continuidad constitucional republicana que entronca con este texto. Entonces, si nosotros nos conectamos con ese texto, ganamos mucho en legitimidad, ¿no? Porque este fue el texto que invocó en la hora más difícil, tal vez, de la historia de Chile, por lo menos del siglo XX, tanto el grupo que estaba a favor de la unidad popular como el grupo que estaba en contra. Cuando la mayoría parlamentaria impugnó al presidente Allende y sostuvo que era inconstitucional, lo hizo invocando este texto de la Constitución del 25. Cuando el presidente Allende respondió, que respondió muy rápidamente, lo hizo invocando ese mismo texto. O sea, este fue un texto de unión en un momento muy difícil. Entonces eso le da un
carácter simbólico que nosotros queremos rescatar. Pero habría que actualizarlo. Estamos hablando de un texto constitucional de, yo no soy bueno para las matemáticas, Arturo, pero no sé, 25, estamos hablando de 90, 93 años atrás, actualizándolo. Usted habla de la segunda vuelta, me imagino los diputados, Parlamento, el Congreso, la interpelación, hacer toda una actualización de la Constitución del 25. Una de las cosas que yo recuerdo por los estudios que separó la Iglesia del Estado. Así es, entre otras cosas. Introdujo muchas innovaciones en su momento. La pregunta es, Arturo, ¿quién sería el encargado de actualizarla? ¿El Congreso? ¿Un grupo de hombres notables? ¿Una asamblea constituyente? Yo creo que las dos opciones que están sobre la mesa son el Congreso o una asamblea constituyente que tiene que ser creada desde el Congreso, o sea, tiene que ser algo legal, legítimo, dentro del sistema que nos rige, digamos. Pero el fondo del tema es vincular el texto a esa carta que fue legitimada y que rige durante el periodo, además, en que Chile se acostumbra a la democracia representativa y se ve como un país naturalmente inclinado en esa dirección, porque en realidad la democracia representativa echó raíces en Chile en el periodo en que rigió esa carta. ¿No tenía defectos? Por supuesto que los tenía, y por eso hay que producir una reforma radical de ese texto, pero colgándose de ese texto. Una constitución como la del 80, con la cual llevamos ya 38 años, si es que se empieza a aplicar como Dios manda desde el 90, 28 años, pero que claro, la discusión, yo lo decía en la introducción, todavía está de que hay que reformarla porque tiene como ese fantasma de la dictadura, y lo va a seguir teniendo. Yo pienso que lo va a seguir teniendo, aunque se reformen los artículos más importantes que molestan o con los cuales hay desacuerdo, porque hay desacuerdo en puntos muy importantes de la Constitución actual. Pero aunque eso se solucionara, pensamos nosotros, los autores de este libro, seguiría el problema, ¿no? Entonces, por eso es mejor hacer un corte, pero un corte que nos vincule con la tradición. Esto no es una cosa tan disparatada ni tan loca. Por ejemplo, Austria, cuando se produjo el periodo nazi, ellos tuvieron una constitución distinta. Cuando terminó el periodo nazi, en la historia de Austria, se produjo esta misma discusión y había muchos grupos partidarios de fundar una nueva constitución austríaca. Ellos al final optaron por no hacer eso y por mantener vigente la constitución que existía previo al periodo nazi. Acá escribe usted, Arturo Fontaine, Juan Luis Sosa, me imagino que da una mirada histórica, Aldo Mascarreño, Renato Cristi, Hugo Herrera, Joaquín Trujillo. Cuénteme cómo se juntan ustedes y en qué momento aparece la idea, primero tomemos la Constitución del 25 como base para un nuevo texto constitucional y en qué momento dicen, mira, está buena esta conversación, publiquémoslo. Mira, esto se armó en parte a partir de una discusión que tuvo lugar en las páginas del Mercurio, donde hubo gente que escribió a favor y en contra. A raíz de eso decidimos organizar un seminario, primero en la Adolfo Ibáñez, en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde asistió un grupo de académicos partidarios de la idea y otros contrarios de la idea, de manera que fue un seminario muy discutido. De ahí nos quedamos ya con una serie de ideas, ahí se hicieron presentaciones formales ya de tipo académico. Y luego vino un segundo seminario que hicimos en la Universidad Diego Portales, donde participó un grupo todavía mucho más amplio de académicos. Y también hubo unas discusiones muy interesantes y entretenidas. Y en ese proceso ya empezamos a pensar en un libro. Luego escribimos los artículos y nos juntamos en otra oportunidad más, un día entero, a discutir los artículos uno por uno. Y después tuvimos un largo y discutido intercambio por email de qué tal párrafo no me gustó de tu artículo, qué sé yo, y salió. Lo interesante es que es un libro coherente, no es un libro de una serie de artículos pegados, es un artículo coherente, son todos coherentes, son distintas. Seis miradas. Seis miradas. Que representan, usted va viendo a los autores y me cuenta. Usted, por ejemplo, desde la filosofía. Desde la filosofía. Juan Luis Osa, por ejemplo, desde la historia. Aldo Mascareño desde la sociología. Y así, ¿no? Joaquín Trujillo toma más bien el tema él es profesor de Derecho, él es jurista, el tema del símbolo, ¿no? El tema del símbolo y la legitimidad, en fin, cada uno tomó un ángulo diferente, ¿no? Hugo Herrera tomó un ángulo que tiene que ver con
Kant, con otros autores de la filosofía, digamos, ¿no? La figura de Sonia Montesino en el prólogo. Bueno, y Sonia Montesino fue fundamental porque ella hace el prólogo, ella es antropóloga. El trabajo de ella tiene que ver un poco con el tema de los símbolos y la posibilidad de recuperar símbolos en la antropología, que es una cosa que ha ocurrido en muchas partes. Por ejemplo, no sé, en Israel se recuperó el idioma hebreo, digamos, ¿no? Y que estaba enterrado, digamos, existía solamente en los textos, pero no se hablaba y se recuperó. O sea, estas cosas ocurren, que los pueblos de repente cogen un símbolo, ¿no? Y eso tenía un valor simbólico. Ellos podrían haber seguido hablando en yiddish. La idea del hebreo tenía un valor simbólico y eso se hizo voluntariamente. Entonces, ese es un poco el artículo que desarrolla Sonia, que es Montesino, que es una gran antropóloga, y tiene un cierto diálogo con el artículo de Trujillo, que también toma el tema del símbolo. Y nuestro símbolo sería la Constitución del 25. Claro, que a su vez se vincula con las constituciones anteriores, 33, 28, ¿te fijas? En cambio, lo que caracterizó a la Constitución del 80 fue la idea de partir desde cero. Sí, pues, con la Comisión Ortúzar. Fue un intento de escribir una constitución a partir de una hoja en blanco. Entonces lo que nosotros creemos es que no hay que repetir ese gesto. Interesante conversación, Arturo, es una propuesta que me imagino se la harán llegar a políticos, porque finalmente, si es que no le ponemos un coto, lo estoy pensando también, al tema de la Constitución y nos decidimos como país, es lo que decía usted al comienzo, ¿vamos a seguir reformando esta Constitución o vamos a partir con una Constitución nueva? Perfecto, una Constitución nueva. ¿Y qué tomamos? Vamos a estar con un festival de propuestas políticas cada 4 años. Ese es el peligro. Ese es justamente el peligro, que cada candidato presidencial diga, bueno, parte de mi proyecto es una nueva constitución. Vamos a tener un país entonces que cambia constitución a cada rato. Y ahí tenemos una buena constitución que fue bien adelantada a su tiempo para la época, pero que necesitaría este upgrade, esta actualización. Absolutamente. La pregunta es quién lo hace. Todavía absolutamente, hay que claro. Bueno, ese es un tema político que tenemos que ir viendo. ¿Lo aborda en el libro? ¿El encargado de hacer esa actualización se aborda? No, ese tema ya más político de cómo aterriza, esto no. Estos son ensayos que plantean la idea, digamos. Lo otro que quiero decir es que no solo son ensayos desde ángulos distintos, sino que son desde personas de corrientes políticas diversas. O sea, aquí hay un intelectual de derecha muy conocido como es Hugo Herrera, pero también hay un intelectual de izquierda como Renato Cristi o Aldo Mascareño, en fin. O sea, aquí hay gente de distintas sensibilidades políticas. Es la idea del libro, conocer todas las miradas y uno finalmente tomar la que más le represente. Arturo, muchas gracias. Encantado, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por ver este espacio, esta entrevista, 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta de 6 autores que está bajo el sello de Catalonia. Aprovechamos también de saludar a su editor, el señor Arturo Infante. Estaba confundiéndome con Fontense, parece. Arturo Infante, que ha estado sentado acá y ha estado varios autores de Catalonia también presentando sus libros. Muchas gracias por ver esta entrevista. Nos vemos en la próxima.